Estamos. Esto, súper, ya, listo. Estamos grabando y estamos compartiendo. Ya, ahora sí. Coordinar, pendiente, ya, aquí. Esto sí que tiene que quedar grabado. Ya, entonces tenemos evaluaciones pendientes. 4C. Carla, Darling, Lucas, Nicole, Martín, Carla, Darling, Nicole. Ya, hasta el infinito. Los voy a seguir nombrando. Están las guías de actividades en sus correos electrónicos institucionales. Por favor, envíenlas. ¿Ya? Vamos con el cuarto C. Historia, pendientes. Carla, Darling, Lucas, Pablo. O sea, si se repite la historia, esto es como un déjà vu en algunos compañeros. Y en educación ciudadana, puede ser que alguno que nombre aquí ya lo haya mandado y yo no lo haya corregido. Bruce, buenos días. ¿Ya? Por lo tanto, atención a eso. Si alguien me dice, yo lo nombro como pendiente y me dice, profe, yo lo subí o ya se lo mandé, ¿ya? Espera un poquito, Constanza, espera un poquito. Dice, deben la carta. Giovanni, Martín, Carla, Noemí, Darling, Génesis, Sigrid, Shania, María Jesús, Martín, Johan, Erilan, Nicolás, Lucas, Renato, Javier, Esteban, Pablo, Bruce, Christopher, Geraldine, Nicole, Tomás, Darinka, Pamela y Nicole. Entonces, alguien de los que yo nombré ya la envió y yo no la he corregido, déjemelo ahí en los comentarios. Ahora dígame, Constanza. Es que, Constanza, las de historia las voy a dar en historia. ¿Ya? Perfecto, Bruce. Perfecto, perfecto. Súper. ¿Ya? Porque si me pusiera acá a dar todas las notas, imagínense en tercero de educación ciudadana, tenemos educación ciudadana y tendría que darle las de filosofía, las de historia, las de dibujo, las de artes plásticas, las de técnico manual, tengo miles de ramos con ellos. ¿Me entiendes? ¿Ya? Disculpe, Constanza. Ya, dije los pendientes, dije todo eso, ya. Seguimos. Vamos a dejar una tarea hoy, pero una tarea bastante particular, ¿ya? Una tarea bastante particular. ¿Por qué, profe, una tarea bastante particular? Por lo siguiente. ¿Ya? Por lo siguiente. Ahí está la tarea. Anoten, sáquenle foto. Full College con la clave, pero me parece que la tiene su apoderado, debería tenerla. Sería imposible que no la tuviera. Si usted quiere, Constanza, yo no tengo ningún problema en que al final de la clase se quede 30 segundos y yo le doy su nota. ¿Le parece? ¿Y lo arreglamos así? ¿Le parece, Connie Carmona? ¿Sí? Ya, perfecto. Recuerde, porque a mí todo eso se me olvida. Dijimos, tenemos esta tarea para el día de hoy. Tarea para ahora. Igual que la vez anterior, esa es la estrategia nueva. Copien la tarea, sáquenle una foto, pantallazo, y la podemos desarrollar durante la clase y no pierden tiempo y la pueden subir inmediatamente. Pero lo particular es lo siguiente. Una tarea, 2 preguntas, 2 notas. Por eso hay 2 preguntas. Una tarea, 2 preguntas, 2 notas. ¿Ya? Eso, muy importante, porque ya saben que si sacan un 4 en la prueba, esa nota va al casillero de la nota faltante de la tarea. Así que háganla. Siempre va a ser bien calificado. En las tareas nadie se saca bajo 6. Y la próxima no va a ser trabajo, va a ser prueba. Por lo tanto, hagan las tareas. Las pruebas siempre les va un poco más descendido. Nota de la prueba. Ya. Fecha de la prueba. Cuarto, A, C, E, Educación Ciudadana, 27 de septiembre a las 3 de la tarde. Fecha de la prueba, 27 de septiembre a las 3 de la tarde. Fecha de la siguiente prueba, Educación Ciudadana, 27 de septiembre a las 3 de la tarde. Vamos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con algo de alguna cosa? Ya, parece que no deberían haber. ¿Listo? ¿Hasta qué hora va a estar? Bruce, las pruebas mías nunca se cierran. Ya se deberían haber dado cuenta. Nunca se cierran las pruebas. ¿Por qué? ¿Qué prueba me debe usted, Bruce? ¿Usted me debe la carta? ¿Bruce? ¿Me debe la carta? Bruce. Bruce, ¿puede responder para quedarme tranquilo? Para recordarme. Bruce Rojas. Ya, listo. Ya, ok, disculpe entonces. Lo leo aquí. Lo leo aquí mientras presento.
Ah, ya, listo, ok. Ya. Ya, ahí está la tareita. Elabora un comentario crítico que permita comprender la importancia y mejorar la productividad de los trabajadores. ¿Cuáles podrían ser los efectos en el mercado laboral del establecimiento de una renta básica universal permanente? Ya, eso lo encuentran hasta en internet. Prenden las noticias y se darían cuenta cuál es la respuesta para eso. ¿Ya está? Listo. Vamos entonces. Ustedes, yo tengo una percepción, ¿ya? De que ustedes, al ser un curso TP, yo creo que ustedes podrían hacerme clase a mí de esto. Yo estoy seguro que ustedes saben más que yo acerca de este tema, porque son TP. O sea, ¿quién más que un TP sabe acerca del mercado del trabajo? O sea, ustedes tienen ramos, me parece, asignaturas exclusivamente acerca de este tema, ¿cierto? O sea, ustedes saben a la perfección calcular la remuneración de un trabajador, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy seguro que sí, ¿sí? Ya, listo. Entonces, esta unidad de aprendizaje no se les debería hacer tan dificultosa, debería ser bastante más sencilla, ¿ya? Y si yo me equivoco, por favor, me corrigen. ¿Mm? Ya. Vamos entonces con el mercado del trabajo en Chile y el objetivo es explicar y caracterizar el funcionamiento del mercado del trabajo en nuestro país, ¿ya? En nuestro país. Bien, vamos entonces. Este mercado del trabajo, ¿cierto? Del cual yo ya soy parte y estoy inmerso ahí, ustedes busquen a la persona que más parece profesor y voy a estar inmerso en ese mercado del trabajo. Quizá ustedes, algún verano, ya han tenido una primera aproximación al mercado del trabajo. O quizás alguno de ustedes en este momento me va a decir, profesor, yo trabajo, quizás sin contrato, ¿ya? Quizás ayudándole al papá en algún trabajo, pero sí, a lo mejor tuvo ya su primera acercamiento ahí, el profe, el ingeniero, el médico, el señor de la construcción, el señor del camión de la basura, el señor que nos limpia la calle, que todos son parte fundamental, ¿cierto? Piensen lo que pasa cuando no nos eh, sacan la basura. ¿Ya? Es terrible, a veces puede ser hasta más terrible que se nos corte, que se nos corte el internet, que no nos saquen la basura. Bueno, ¿ya? Este es un conjunto de instituciones, tal como lo dice ahí, ¿cierto? Vayamos viendo un poco de reglas, leyes, ¿cierto? Normas y actores, donde está un empleador, una empresa, una organización, ¿cierto? Un empleado, un trabajador, son los actores, ¿cierto? Un Estado que regula, ¿cierto? A través de una legislación, ¿ya? Y donde el producto principal que se negocia, ¿ya? Es el trabajo, ¿ya? Así como en la feria se negocian paltas, tomates, lechugas, manzanas, durazno y damasco, ¿ya? Aquí negociamos el trabajo, ¿ya? Es un producto más y como tal nos vamos a dar cuenta que también tiene un precio. Y este trabajo regularmente se expresa en horas de trabajo que debemos cumplir nuestro empleador, ¿ya? ¿Quién regula el trabajo? Lo regula el Estado. ¿A través de qué? Lo regula a través de el Código del Trabajo, ¿cierto? Establecido en la década del 30, de 1930 a 1930, si no me equivoco, 31, por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Ya está. ¿Esto? Ese Código del Trabajo donde queda claramente establecido el derecho laboral. ¿Ya? Ya. Y eso ustedes, yo creo que ya lo saben, ¿cierto? Ya lo han visto en alguna asignatura. Bien. Ahora, este mercado del trabajo es fundamental, ¿cierto? Para la vida y progreso de cualquier nación, de cualquier estado, cualquier gobierno, cualquier sociedad, ¿cierto? ¿Ya? Es vital para el crecimiento económico, año a año, algo que ustedes conocen mejor que yo, el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y para poder generar un mayor ingreso per cápita. De esa manera se estructuran y se miden el potenciamiento de una economía, ¿cierto? Cuando decimos que una economía crece, esto va acompañado definitivamente por mejores expectativas de empleo, ¿cierto? Ya. Y su mal funcionamiento, como vamos a ver, trae graves problemas. Alguien, yo creo que ya debe estar identificando, se ha visto en las noticias últimamente, cuáles son los problemas que hay actualmente en el mercado del trabajo. Quizá alguien me lo quiera dejar ahí en la caja de comentarios. E increíblemente, pareciera que el problema no es el desempleo. Miren qué increíble, pareciera que el problema actual no es el desempleo. ¿Bien? Ya. Trae problemas económicos, ¿cierto? Porque si hay desempleo, ¿cierto? No hay una gran cantidad de trabajo, ¿ya? Entonces se va a perder gran parte de la producción nacional, ¿cierto? Pensemos en cuando salen las noticias, dice que
un feriado que se agregue a nuestro calendario significa tal cantidad de millones de dólares en pérdida. Yo creo que lo hemos visto, ¿cierto? Solo un día que se agregue como feriado. Y también sociales, ¿cierto? Pensemos en lo que ocurre en una familia, quizás en la de ustedes alguna vez ha pasado. El papá, la mamá, cuando ha llegado a la casa, lamentablemente, y ya le haya contado familia, perdió el trabajo, o sea, la familia queda destruida, hay deudas que pagar, y además los seres humanos tenemos la mala costumbre de comer entre 3 y 5 veces al día, algunos ya van en las 6 veces al día, por lo tanto, hay necesidades infinitas, ¿cierto, compañeros de historia? Necesidades ilimitadas, ¿cierto? Y los recursos son limitados y las necesidades infinitas, ¿cierto? Ya. Ahí está el código del trabajo, ¿cierto? Lo conocían, lo han estudiado incluso. ¿Cómo funciona el mercado del trabajo? Como el mercado del trabajo también se transa. Lo más probable es que cuando termine los bonos... Lisette hizo todo, el spoiler de toda la clase. Lean lo que puso Lisette. Lisette hizo la síntesis de toda la clase. Ahí está. ¿Ve? Hay gente que tiene la capacidad de, en una frase, decirlo todo. Esa frase meme que lo dijo todo. ¿Lo entendió todo? Ya, ahí está. Sí. Bueno, en el mercado laboral, como se transa trabajo, horas de trabajo, ¿ya? Este trabajo tiene un precio. Igual como yo voy a comprar un kilo de tomate, el trabajo también tiene un precio. Como tiene un precio, también se va a regular por la oferta y la demanda. Por lo tanto, ya les puedo adelantar algo y esas palabras les deben decir algo, ¿cierto? Ya, la oferta de trabajo, ¿quién la está conformada? Nosotros, los trabajadores. No somos empresarios, no soy dueño de un colegio, por lo tanto debo salir a dejar currículum, ¿ya? Y a ofrecer mis servicios, ¿ya? Esa es la oferta de trabajo. Yo soy la oferta, ¿ya? ¿Y quién demanda trabajo? O sea, ¿quién demanda a los trabajadores? Las empresas, ¿cierto? En este caso, el colegio. O imagínense cualquier empresa, incluso el negocio de la esquina que coloca el letrero, se busca a persona para que atienda la caja. Listo. Ahí está, ¿cierto? Ahí está la demanda. Yo demando trabajadores. Por lo tanto, vamos pensando, ¿cierto? Si aumenta la oferta, es decir, si aumenta la cantidad de trabajadores que andan buscando trabajo, ¿cierto? El precio del salario, despierten, vayan siguiéndome. Si hay una larga fila de personas buscando trabajo, montones, el salario sube o baja para esas personas. Sí, sí, que ahora sí. Eso está pegando y quizás produzca en principio algo negativo, pero se puede transformar en algo positivo. Ojalá lo alcancemos a ver. Si hay mucha gente buscando trabajo, ¿el precio del salario sube o baja? Excelente la reflexión de Kiara. ¿El precio sube o baja? Si hay mucha gente buscando trabajo al mismo tiempo. ¿El precio del salario sube o baja? Ya, pues TP, deberían saberlo, ¿cierto? Yo les voy a contar. El precio baja. ¿Se han escuchado esas típicas frases? Si yo coloco aquí un letrero de se ofrece trabajo y tengo mil personas para atrás buscando trabajo y yo les pago lo que quiero. Hemos escuchado eso, ¿cierto? Hemos escuchado eso. Y Lo si que no te pasa, gusta, profe, la puerta es bien ancha porque tengo mucha gente buscando trabajo. Pero por el contrario, ¿cierto? Si yo ofrezco trabajo y nadie llega a trabajar y mi empresa corre riesgo incluso de quebrar porque no están dando por falta de mano de obra, entonces el empresario, ¿qué tendrá que hacer? Subir el precio del salario, ¿cierto? Subir. Claro, y ese es el otro problema, ¿cierto? Me encontraba con trabajos para profesores en que decía, se necesita profesor que haya dado una vuelta alrededor del sol caminando descalzo, y de vuelta. ¿Eh? Claro, y eso es lo terrible, la experiencia. Pero siempre está quien da la oportunidad. Y adivina dónde estoy. Acá estoy. Acá estoy. Ustedes saben que yo me titulé en abril de 2020. Ahí está. Experiencia en edad, poca experiencia profesional. Bien, pues. Entonces la ley de la oferta y la demanda, tal como sale en esa imagen, va regulando, ¿cierto? Va regulando el precio del trabajo, ¿cierto? Y regula en sí el mercado laboral, pero no se olviden, porque yo pregunto, ¿qué efectos tiene la oferta y la demanda sobre el mercado del trabajo en la prueba? Ahí está la explicación, es lo que yo acabo de decir, ¿ya? Ya. Bien,
Pero, profe, ¿hay intervención del Estado en Chile? Sí. ¿A través de qué? A través de la legislación. Más allá que eso, no. ¿Por qué? Hagamos una comparación. Pensemos que hay países, ya pocos, ya, con una economía centralizada, compañeros de historia, ya, con una economía centralizada, donde el precio del salario, es decir, los precios del dinero que gana la gente por trabajar, son regulados por el Estado. Oye, esto es verdad. ¿Sabían, cierto? Son regulados por el Estado. Por lo tanto, dice, a ver, el Estado dice, ¿cuánto va a ganar un profesor? ¿Cuánto va a ganar un médico? ¿Cuánto va a ganar ese? ¿Cuánto va a ganar un obrero sin calificación? El Estado lo regula, ¿ya? Ahora, pensemos, en ese tipo de economía los salarios son bastante más bajos. Oye, pero yo soy médico, ¿puedo colocarme con mi clínica privada? No. En ese tipo de economía centralizada, no, no funciona así. ¿Ya? No funciona así. Por lo tanto, si bien en Chile interviene el Estado, es solo a través de la legislación y es bastante menor en la intervención versus países con economía centralizada donde regulan hasta el precio del salario. ¿Ya? Listo. Esta diapo, en una oportunidad la habíamos visto, allá por marzo, ¿ya? Y la encontré muy pertinente para que ustedes vieran cuáles son en Chile las principales fuentes de empleo, ¿ya? Bueno, el Estado genera un 15% del empleo en Chile, ¿ya? Un 15%. ¿Y dónde se emplea principalmente a gente? En la burocracia estatal, es decir, profesor de colegio público, es decir, la señora que los atiende en el registro civil, ¿cierto? El caballero que lo atiende en la municipalidad, y alguien me podría seguir nombrando, ¿cierto? El aparato público, ¿ya? El aparato público, desde el presidente hasta el último peldaño. Por supuesto, todas las Fuerzas Armadas también son servidores públicos, ¿cierto? Y los carabineros también, ¿ya? Miren esta noticia, si bien es 30 de noviembre de 2019, esto no ha cambiado, ¿ya? Y salió en tono de crítica y de denuncia. Bueno, siempre todo yo lo voy a abordar de la crítica, no como contenido así por aquí pasó. El 58% de los funcionarios públicos recibe un ingreso mensual de más de 1 millón de pesos. Mire, podríamos decir que casi el 60% de los servidores públicos recibe un ingreso mensual de más de 1 millón de pesos. Es decir, quizás por eso es que mucha gente busca trabajar para el Estado. ¿Ya? Busca trabajar para el Estado. ¿Ya? Ya. Bien. Fuente de empleo. Seguimos para abajo. Mire el mundo privado. La empresa privada genera el 70% del empleo. ¿Ya? Si sus padres trabajan para una empresa privada, ya, ahí está, el 70% del empleo. Y ojo con esto que coloqué acá, ustedes lo deben tener claro como TP. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo tengo una pyme. O sí, la persona de ahí de la esquina tiene una pyme. Ojo con el vocabulario técnico, porque una pyme es aquella empresa que factura entre 2.400 y 25.000 UF al mes. Por lo tanto, lo que nosotros a veces consideramos una pyme, no es una pyme. ¿Ya? Y mire la microempresa, ¿ya? Menos de 2.400 UF. ¿Ya? Y esa es la cantidad aproximadamente que hay en Chile, ¿ya? 680.000 microempresas, 120.000 empresas, por lo tanto, vamos viendo quién es el que da más empleo en Chile, o sea, las empresas privadas. Si bien el 15% se emplea en el aparato del Estado y el 58% de toda esa gente gana más de 1 millón de pesos. ¿Ya? Ese es el panorama en Chile, ¿ya? Esa es la foto. ¿Bien? Hay diferentes tipos de empresas, ¿cierto? Que se pueden catalogar en los más diferentes ámbitos y categorías. Podemos partir por arriba, ¿cierto? Por su origen, ya lo mencionamos. Hay empresas que son públicas, privadas y mixtas. ¿Cuál sería una empresa pública en Chile? Codelco. Ya, para que no gastemos tiempo en eso, ¿cierto? Codelco. Y empresas privadas, la pyme de sus padres, el trabajo donde van sus padres, ¿cierto? Que es una empresa donde se desarrolla, entrega ciertos servicios o se entregan ciertos bienes, esa es privada. Y la combinación de ambos, ¿cierto? Es mixta. Por sus objetivos, ser
de la agronomía, del sector de la industria, del comercio, ¿cierto? Vamos al centro de Copiapó y nos encontramos de los más diferentes tipos de actividades, ¿cierto? Desde la panadería hasta una empresa grande de retail. Destino de sus recursos puede ser con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Un colegio privado tiene ánimo de lucro, ¿sí? Perfectamente, ¿ya? Pero resulta que un colegio particular subvencionado, como el Colegio de Atacama, por ley es sin ánimo de lucro. Por lo tanto si bien nos pagan un sueldo, todo el resto del dinero se debe reinvertir en el colegio, ¿ya? Diferentes regímenes jurídicos, hay anónima, limitada, en comandita, ¿cierto? Y yo creo que ustedes conocen ese tipo de régimen. Anónima, ¿cierto? Sociedad anónima, se juntan entre dos o más personas y funcionan por el régimen de acciones. Venden las acciones para de esa manera obtener capital para poder echar a andar la empresa. Y cada uno de los accionistas es dueño de una parte de la empresa. Por otro lado, tenemos la sociedad limitada, la cual se presta perfectamente, por ejemplo, para un restaurante, ¿ya? Donde se juntan un mínimo de 2 y un máximo de 50 personas, cada una con un capital, y echan a andar una empresa. Y por otro lado, la sociedad en comandita, donde hay socios que son gestores, ¿cierto? Los socios gestores se hacen cargo de la administración y otros socios se hacen cargo del capital. ¿Bien? Por otro lado, hay grande, mediana, pequeña, microempresa, ya lo vimos, ¿cierto? En la diapositiva anterior, y estas pueden ser locales, una panadería, regionales, ¿cuál podría ser? Podría ser una cadena de supermercados regional, no sé si habrá una en Copiapó, pero donde yo vivo sí hay, ¿ya? Nacional, por ejemplo, también una cadena de supermercados, una cadena de colegios, ¿cierto? E incluso de universidades, tenemos en Chile a nivel nacional, ¿cierto? Y multinacional, que ya sería, por ejemplo, Falabella, ¿cierto? Que Falabella, si bien es una empresa chilena, tiene presencia en diferentes países de nuestro continente, ¿ya? El sector, me parece súper importante que lo tengan claro. Hay un sector que es primario, ¿cierto? Y esto es como octavo básico más o menos, ¿cierto? Hay un sector primario que está dedicado a la explotación, ¿ya? Si ustedes se dedican a una empresa que cosecha frutas, ¿ya? O una empresa minera que extrae minerales, ¿ya? O una empresa petrolera, ¿cierto? Ese es el sector primario que extrae, ¿cierto? Extrae recursos naturales. El sector secundario, ¿cierto? El sector dedicado a la manufactura y a la industria es el sector que procesa esas materias primas y las convierte, ¿cierto?, en bienes elaborados, ¿ya? Procesa las materias primas, ¿bien? Si ustedes tuvieran una empresa de conservas, ustedes tendrían que comprar los duraznos, ¿cierto? Le compran al sector primario y como ustedes son el sector secundario, convierten esos duraznos en duraznos al jugo, por ejemplo, en cuadraditos, en mitades, ¿ya? Y finalmente, el sector terciario, que es el que ofrece los servicios al resto de la población. Es decir, ustedes ya elaboraron, empaquetaron, encajaron, ¿sí? Tienen ahí las cajas con tarros de durazno y viene don Pedro, que tiene una tienda, un súper, ¿cierto? Quizás de barrio, que pertenece al sector terciario y les compra a ustedes las cajas de durazno en conserva y las vende ahí en su tienda. Entonces, él pertenece al sector terciario, ¿ya? Ya está. Tenemos aquí a este caballero, ¿cierto? Que está ahí como retando o despidiendo lamentablemente una persona, ¿cierto? Y este es el empleador, ¿ya? Puede ser una persona natural, es decir, una persona, yo, Jorge Ramírez, o puede ser una persona jurídica, ¿cierto? El nombre de la empresa es la persona jurídica, ¿cierto? Y esta persona, por supuesto, actúa en base a un contrato mediante el cual, ¿cierto?, ofrece trabajo a un empleador, ¿cierto? El empleado acepta a un empleado, el empleado acepta, ya vamos a ver bajo qué condiciones, ¿cierto? Y esto le entrega cierta cantidad de poder. ¿Cómo le decimos al empleador todo en el trabajo, los que están haciendo la práctica? Quizás no le digan, pero típicamente al empleador le decimos el jefe, ¿cierto? El jefe. Al jefe es aquel que se le pide permiso, ¿cierto? El que da las órdenes, el que dispone qué trabajo hay que hacer, el que nos puede sancionar, ¿cierto? Alguna falta disciplinaria si llegáramos tarde, ¿ya? Y a cambio el empleador, ¿qué me ofrece? Me ofrece un salario, ¿cierto? Ya, eso es lo que todos esperamos obtener. Pero por otro lado, el empleador, por ley,
¿cierto? También tiene ciertas obligaciones, no tiene solamente derechos. Todos tenemos derechos y obligaciones. Y como sale ahí en el segundo cajón, ¿cierto? Tiene que proporcionarnos un lugar, un buen lugar para trabajar, ¿cierto? Bajo todos los dictámenes de la ley, establecer unos mínimos legales, ¿cierto? No discriminarnos. Ah, no, es que tú eres de tal religión, no puedes trabajar acá. O tú eres de tal orientación sexual, por lo tanto, por eso te voy a despedir. Porque estaría transgrediendo la ley, ¿cierto? Otra obligación que también tiene es proporcionarnos todos los elementos de seguridad. El primer día de clase que yo hice híbrido, estaba con mascarilla y estaba con el escudo facial, ¿ya? Parecía astronauta con tanto equipamiento que me había colocado. Ya había alcohol gel, había más mascarillas por si a alguien se le rompía, incluso para los alumnos. Por lo tanto, es obligación del empleador, ¿ya? Y ya nombré también que tiene que proporcionar las vacaciones y licencias cuando esto corresponde. Ya, el empleado. Ahí estamos nosotros, ¿cierto? ¿Ya? Si es que nos emprendemos, ahí estamos nosotros atendiendo 2 teléfonos al mismo tiempo y viene un tercer teléfono más el computador, más los POSIT, ya con cara de tragedia, un lápiz en la oreja, ¿ya? Y el jefe nos sigue exigiendo. Hasta el gatito tiene carita triste, mire, ahí está el Michi, ¿ya? Porque la Karen tiene un problema, ¿ya? El empleado es aquel que entrega el servicio, ¿cierto? El que entrega el servicio a cambio del salario, ¿sí? Se somete a las reglas de esa fábrica, de esa empresa, de esa industria, en mi caso de este colegio, ¿cierto? Que, dicho sea de paso, tiene el nombre de empresa. Empresa Fundación Héroes de Atacama, ¿ya? Es una empresa, ¿ya? Y todas las reglas por las cuales él está regido en el trabajo están dictaminadas por un contrato, ¿cierto? El cual firman ambas partes, el empleado y el empleado. Recibe un sueldo, ¿cierto? ¿Ya? Recibe un sueldo, el cual está establecido en el contrato. En el contrato está establecido el monto, esta remuneración, está establecido el horario de trabajo, el servicio que debe prestar. Si a mí me contratan para hacer clase, a mí no, por ejemplo, y yo podría decir no corresponde, y ustedes también, yo creo que ya lo han visto en la práctica, ¿cierto? Me debe ser proporcionado el uniforme y me deben ser proporcionados todos los elementos de seguridad. Pensemos en la persona que trabaja en la construcción, ¿cierto? Está con guantes, está con antiparra, está con gafas, está con bloqueador solar en verano, está con casco, ¿cierto? Está con chaleco reflectante, ¿ya? Hay ciertas condiciones que a veces aparecen en el contrato y que nos pueden parecer extrañas. Mire la que sale ahí, no poder trabajar para otra empresa del mismo sector, por lo tanto, esto se podría ver reflejado de la siguiente manera. Lo estuve buscando y, por ejemplo, un jugador de fútbol que juega para Colo-Colo, el sábado y el domingo, no podría jugar el miércoles después de las 6 de la tarde para la Universidad de Chile, ¿ya? Existe ese tipo de cláusula, ¿ya? Existe. Por lo tanto, también algún día podríamos tomarnos con un contrato de ese tipo que dijera, ¿sabe qué, profesor Jorge? Usted trabaja para este colegio y no queremos que trabaje para otro colegio. Eventualmente podría ser, ¿ya? El salario, ¿lo han visto en alguna asignatura? Yo creo que sí, mejor explicado que yo incluso. Ya, vamos con el salario, aquí vamos a ir más lento, ¿ya? Porque esto estoy seguro que sale en la prueba toda esta explicación. El salario es la remuneración, ¿cierto? Es la cantidad de dinero, ya no nos pagan en huevos y en tomates, que una persona recibe a cambio del trabajo, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se determina el salario? En una economía de libre mercado como la de nosotros, en base a la oferta y la demanda del trabajo. Es decir, si tengo gran cantidad de personas buscando trabajo, ¿cierto? El precio del salario va a bajar, ¿cierto? El precio del salario va a bajar. Si hay pocas personas buscando trabajo, el precio del salario, por supuesto, va a subir, ¿cierto? Que es similar a lo que está ocurriendo ahora y que nos contó Lisette súper bien ese comentario, ¿ya? También van a haber otros factores como la disponibilidad de la mano de obra,
la experiencia del trabajador, que nos nombraba Kiara, ¿cierto? A un trabajador con 20 años de experiencia, un profesor con 20 años de experiencia, con un magíster y un doctorado, por supuesto su salario va a ser mucho mayor que un profesor recién egresado o titulado, ¿cierto? Y también la legislación del país, porque ya les comenté que habían países en los cuales se regulaba el precio del salario a diferencia de lo que hacemos en Chile. En Chile el precio del salario no es regulado. Ya, esta es la parte que me interesa que ustedes conozcan o recuerden, porque insisto en que yo creo que ustedes esto ya lo vieron, ¿ya? En nuestras liquidaciones de sueldo, quizás algunos ya haya tenido alguna, en nuestras liquidaciones de sueldo aparece un sueldo base, ¿ya? Un sueldo base, que es el dinero por el cual fue contratado el empleado. En mi caso, son las horas de clase, ¿ya? Es el sueldo con las horas de clase, ¿ya? Yo hago 42 horas de clase y esas 42 horas son multiplicadas por un número a nivel nacional. Y ese número que resulta es mi sueldo base, ¿ya? Pero eso todavía falta mucho para llegar a lo que yo recibo a final de mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese sueldo base, ¿cierto? Hay que adherirle otros ítems. Por ejemplo, los ingresos que constituyen remuneración. Y eso se llama sueldo imponible. Imponible. Ya voy a explicar cómo. Voy a ir súper lento. Al sueldo base hay que sumarle el ingreso que constituye remuneración. Es el sueldo imponible. Por ejemplo, pagos adicionales que realice el empleador. ¿Sabe qué? Hay un sobresueldo. ¿Por qué? Porque es un bono de producción. Ya, a la empresa le fue bien este mes, por lo tanto hay un bono de producción. Ah, perfecto. Hay una gratificación que se entrega todos los meses, ¿ya? Que se entrega todos los meses y es permanente. ¿Sabe qué? Kiara, usted vendió 100 seguros o vendió 100 tarjetas de crédito este mes. Por lo tanto, recuerde que usted está contratada por un sueldo base más comisiones. Han escuchado ese término, ¿cierto? Más comisiones. Por lo tanto, sobresueldo, comisión, bonos, gratificaciones, se suman al sueldo base y va aumentando esta cantidad de dinero, ¿cierto? ¿Cuál es la particularidad? Que estas remuneraciones, estos ingresos que le acabo de nombrar, sobresueldo, comisión, bono, gratificación, están afectos a la cotización previsional. Ahora voy a explicar. Cuando una persona le dicen, usted va a recibir un sobresueldo, una comisión, un bono, una gratificación, a uno le dicen, ese bono, esa comisión, esa gratificación es imponible. Es imponible. Y uno dice, qué mal. ¿Qué significa que sea imponible? Que se le van a hacer todos los descuentos de AFP, seguro de cesantía, FONASA, ISAPRE. Es decir, si yo recibo un bono de 100.000 pesos, constituye remuneración imponible. Por lo tanto, esos 100.000 pesos también van a ser sometidos al descuento de AFP. ¿Cuánto nos descuenta la AFP todos los meses? ¿Cuánto? Kiara, Lisette, Bruce, Constanza, Sigrid, Geraldine, ¿cuánto nos descuenta la AFP todos los meses? Depende de la afiliación. Ya, ¿cierto? Regularmente el 10%, ¿sí? ¿Sí? Regularmente el 10%. ¿Sí o no? Sí. No recuerdo. Ya, regularmente el 10% de la AFP, ¿ya? Es un 10 punto lo que me descuentan a mí todos los meses. Por lo tanto, ese monto, ese bono de 100.000 pesos, al ser imponible, va a ser sometido a ese descuento, ¿ya? Va a ser sometido a ese descuento del 10% de la AFP y sometido al 7% de FONASA y sometido al descuento de la ISAPRE, si tuviera ISAPRE, ¿ya? Porque es imponible. Sueldo base, entonces, el sueldo por el cual soy contratado. ¿Se le suman todos los ingresos? Sí, imponibles, pero se le descuentan las cotizaciones previsionales. Pero hay otros ingresos que no constituyen remuneración y son no imponibles. Por lo tanto, no son sometidos
al descuento de la AFP, de la ISAPRE y de FONASA, ¿ya? Y estos serían asignación familiar, colación, movilización, desgaste de herramientas. Yo tengo un ítem que dice desgaste de herramientas. ¿Por qué? Porque hago clases desde la casa. Por lo tanto, ocupo energía eléctrica, internet y en mi computador. Entonces me pagan eso. Y eso es no imponible. Lo mismo la asignación familiar, colación, movilización. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo y va a quedar mucho más claro. Entonces, hay un sueldo bruto. ¿Ya? Hay un sueldo bruto, que es el sueldo que percibe el trabajador, ¿cierto? El empleado antes de hacer todos los descuentos a los cuales se somete nuestro sueldo, ¿ya? Y se obtiene al sumar el salario base, ese sueldo base, ¿ya? Y los demás ingresos. Ese ingreso, síntesis, sueldo base más ingresos imponibles más ingresos no imponibles, queda el sueldo bruto. ¿Ya? Entonces uno dice, mi sueldo bruto es 1.500.000 pesos. ¡Oh! ¡Tanto! ¡Tanto! Sí. Ah, pero eso no es lo que yo recibo en mi cuenta corriente a fin de mes, porque luego tenemos el concepto de sueldo líquido, que es lo que queda una vez que se realizan todos los descuentos legales. Previsión, AFP, FONASA, salud, seguro de cesantía y otros descuentos. ¿Ya? Por lo tanto, recapitulo, hay un sueldo base por el cual soy contratado. Se le suman los ingresos imponibles sobre sueldo, comisión, bono y gratificación, los cuales sí están afectos al descuento de previsional. Posteriormente se le suma todo lo que no constituye remuneración, asignación familiar, colación, movilización, los cuales no están afectos al descuento. Esa sumatoria arroja un sueldo bruto y posteriormente con los descuentos un sueldo líquido. Miren, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Una persona gana un sueldo base de 350.000 pesos. ¿Cierto? Pagos que constituyen remuneración. El primero lo vamos a identificar con un 1, el segundo con un 2. 180.000 pesos. O sea, recibe 180.000 pesos en pagos que constituyen remuneración. Sobresueldo, comisión, bono y gratificación, los cuales sí están afectos a cotizaciones previsionales. Recibe 180.000 pesos. Y en asignaciones que no constituyen remuneración, recibe 130.000 pesos. Es decir, en asignación familiar, colación, movilización. 350, 180, 130, sueldo bruto, que es la sumatoria de todo, ¿cierto? El dinero total de todos los montos. Nos quedan, ¿cierto? 660.000 pesos, ¿ya? Pero lamentablemente, y aquí viene lo malo, hay que restarle los 130.000 pesos. ¿Por qué? Porque no constituyen remuneración. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer todo el descuento. A esos 660.000 pesos, que es la sumatoria de los tres, le restamos lo que no constituye remuneración. Eso. Ingresos que no constituyen remuneración, porque es no imponible para que no me hagan el descuento desde ahí. Eso me lo llevo. Todo es mío. ¿Ya? De ahí no deben descontarme ni AFP, ni ISAPRE, ni salud, ni seguro de cesantía. Por lo tanto, se lo resto, lo rescato. Y me quedan de sueldo imponible 530. ¿Ya? Ya. A ese sueldo imponible, que el mismo nombre lo dice, ¿cierto? Le restamos todos los descuentos. AFP, 60.950, el 10% más el 1,5 comisión. 7% salud, 37. 1,99 seguro de invalidez y sobrevivencia, 10.547 pesos. El 0,93 por accidente del trabajo, 4.929 pesos. El 0,6 de seguro de cesantía, 3.180 pesos. Total de descuentos previsionales, 4 más 5 más 6 más 7 más 8, ¿cierto? 4 más 5 más 6 más 7 más 8, 116.706 pesos. Por lo tanto, a este sueldo imponible, ¿cuánto le restamos? A los 530 le restamos 116.706 pesos. Y quedan 413 pesos, 413.000 pesos. Profe, ¿y eso es lo que yo voy a recibir? No, porque a esos 413 ahora le sumo lo que es mío de asignaciones que no constituyen remuneración. ¿Se acuerdan que se lo habíamos restado para que no le hiciéramos descuentos? ¿Se acuerdan que lo habíamos restado?
413.000 pesos, ahora se los devolvemos 130.000 pesos de asignaciones que no constituyen remuneración. Me lo llevo, a eso nadie me lo puede tocar porque es no imponible. ¿Y cuánto llega a mi cuenta corriente a final de mes? 543.294 pesos. ¿Dudas, preguntas sobre esta diapositiva exclusivamente? ¿O ya lo sabían todo? Yo creo que ya lo sabían todo, ¿cierto? Ustedes me podrían hacer clase a mí acerca de esto. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas sobre esta diapositiva? ¿Hoy alguien levantó la mano? Pregunte. Ah, todo bien, dice Saray. Sí, porque ya lo sabían de antes, ¿cierto? Los profes, ustedes, los TP, hasta acá los tienen con este tema. Ya. Me parecía que alguien había levantado la manito. ¿No? Ah, ya, listo, perfecto, ya. Bueno, esto para mí, de verdad, esto para mí, desde la educación ciudadana, yo no les voy a preguntar que hagan un cálculo en la prueba, solamente me interesa que se vayan con este contenido claro para sus posteriores trabajos. A mí ¿qué me interesa desde el punto de vista de la educación ciudadana? La crítica. La crítica siempre va a ser la crítica, el comentario crítico, ¿ya? Aquí estamos, ¿ya? Por fin llegamos. La crítica. La productividad. Es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido durante un periodo determinado. Listo, vamos. Constanza trabaja haciendo trabaja empaquetando tarros de Durazno dentro de una caja. Y en una hora Constanza empaqueta 10 cajas. Y Kiara trabaja en lo mismo al lado de ella y en la misma hora de tiempo empaqueta 5. ¿Quién es más productivo? Está claro, ¿cierto? Está claro. Constanza es mucho más productiva. Es productiva el doble que Kiara. Claro, empaqueta mucho más. A lo mejor entonces a Kiara... Profesora Fernanda... Permítanme anotar. Fernanda Ardiles. Listo. ¿Ya? Fernanda Ardiles. Ya, listo. Entonces, ¿quién es más productivo? Dijimos que Constanza. Y ahí está la noticia. Baja productividad en Chile, recomendaciones para la mayor eficiencia de una empresa. ¿Por qué? Porque la productividad en Chile es baja, es muy baja. Es el quinto país menos productivo dentro de la OCDE, ¿cierto? Una gran organización económica, ¿cierto? Una gran organización económica donde están las economías más estables del mundo, ¿cierto? Y es el quinto país menos productivo, lamentablemente, y eso lo vemos todos los días, lo vemos en el servicio público, lo vemos en cualquier trabajo, ¿ya? Un trabajador chileno genera $27 cada hora, ¿ya? Y en los países más productivos, como Irlanda, un trabajador genera $99 por hora. Cuando vamos a un lugar y están tomando desayuno, cuando escuchábamos a los abuelitos o al papá decir, oh, si el chileno del trabajo es muy, ¿cómo decimos que el chileno del trabajo es muy sacador de, complete la oración, por favor? Por lo tanto, la productividad es un factor que altera el mercado laboral. Por lo tanto, el empresario podría llegar a pensar, ¿por qué le voy a subir el sueldo? ¿Ya? Si ves que ves que voy a ver, están tomando cafecito, están comiéndose un sándwich o llegan a tomar desayuno aquí al trabajo. ¿Ya? El chileno sacador de vuelta. Esa es la frase. El IPS inició un sumario por denuncia de funcionarios que tomaban desayuno en hora del trabajo. Llegó una autoridad con cámaras y la gente que llegó ahí vio a la autoridad que llegó a ver cómo funcionaba todo, que llegó con la televisión, denunció, mire, está tomando desayuno, mire, se comió un sándwich, mire, hace 30 minutos que bajó al baño, todavía no llega, porque todos queremos que nos atiendan rápido. Y la productividad del chileno en todos los ámbitos pareciera ser que es bajísima. Este caso causó mucha relevancia, ¿ya? Y quizás ustedes lo hayan visto en su momento, ¿ya? Ocurrió el 2019. Horas de trabajo. ¿Cuánto trabajamos en Chile? Paradójico. Somos de los países que más trabaja, ¿cierto? Somos de los países que más trabaja a nivel internacional. Chile en top 10 de países de la OCDE, la misma fuente, ¿ya? Con más horas laborales. Alemanes trabajan mucho menos y producen más. Por lo tanto, paradoja. Trabajo muchas más horas y produzco menos. ¿Cuál es el problema? Idiosincrasia, cultura, ¿cuál es el problema? Ustedes véanlo
en sus prácticas y me lo comentan posteriormente, ¿ocurre esto o todos trabajan? ¿Ya? Y son muy productivos. No sé, deberían dejarme el comentario ustedes. ¿Ya? Chile es el quinto país, se repite, ¿cierto?, menos productivo conforme a cifras de la OCDE. Y al mismo tiempo la jornada laboral es mucho más extensa. Trabajamos 45 horas semanales, ¿cierto? Ya. Pero hay proyectos, mire estos proyectos. Lisset, el comentario general, ¿ah? Y incluso muchos dicen, mira qué bien le está yendo a los migrantes en Chile por su forma de ejercer ciertos trabajos. Interesante, ¿eh? Mire el proyecto, o sea, somos sacadores de vuelta, según la OCDE, trabajamos mucho tiempo, pero producimos poco, y mire el proyecto, así es el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 4x3, es decir, esto para mí es increíble, de verdad, voy a hacer el comentario increíble. Trabajo lunes, martes, miércoles, jueves y descanso viernes, sábado y domingo. ¿Será pertinente en nuestra economía establecer un modelo de trabajo de este tipo para velar por la salud física y mental? ¿Ya? No sé, yo creo que habría que discutirlo y someterlo a la crítica. No es llegar y decir, qué bueno, voy a trabajar menos. No, ¿ya? ¿Por qué? Voy a trabajar esa cantidad de tiempo y me van a pagar el mismo dinero. Deberían, ¿cierto? Pero el empresario, hablemos de la panadería de la esquina, va a tener que contratar más gente, ¿ya? Va a tener que contratar más gente para poder producir lo mismo, ¿ya? Y quizás los salarios van a terminar bajando, ¿ya? Porque el dueño de la panadería no va a querer perder, ¿cierto? Mire el proyecto de ley, y esto es 2020. Renta básica universal. El IFE es una renta básica universal, ¿ya? Hasta septiembre y prorrogable, ¿cierto? Ya sabemos que se prorrogó. ¿Hasta cuándo? Hasta la primera semana de diciembre vamos a recibir el último IFE de noviembre. Con esas cantidades de dinero, ¿cierto? Y ya lo decía Lisset, el comentario es de ella. Ella hizo una afirmación y que lo podemos corroborar en la noticia. Probablemente uno de los impactos es que hay personas que no desean emplearse. Interesante. Ese es uno de los impactos. Otro impacto es que ustedes se han dado cuenta que ha subido el costo de la vida, es decir, ha subido la inflación, que los compañeros de América conmigo lo tienen súper claro. Ha subido la inflación. ¿Por qué? Porque se ha puesto artificialmente una gran masa monetaria dentro de nuestra sociedad y todos nos hemos volcado a comprar. ¿Qué compramos? Los más diferentes artículos. Fíjense en cómo ha subido el precio del auto, de los materiales de construcción, de las casas. Y la discusión que está ahora en nuestro país acerca de la renta básica universal ya no es el monto, ya no es la cantidad de dinero, sino que ¿hasta cuánto? O sea, ¿hasta cuándo? Hay un sector político que propone una renta universal permanente, de por vida, prácticamente por el hecho de ser chileno. ¿Ya? Por el hecho de ser chileno. ¿Bien? Y tenemos la brecha salarial de género, que aquí también podríamos discutir bastante, ¿cierto? Con los compañeros de América este tema lo hemos profundizado, ¿cierto? La brecha que existe entre hombres y mujeres y que ya he explicado, ¿cierto? Porque hay mucha bibliografía al respecto, por qué y cómo se produce. Esto se produce porque los estudios toman el promedio de las remuneraciones de mujeres, el promedio de las remuneraciones de hombres, y por lo tanto, por supuesto, hay una brecha sustancial, ¿cierto? Ahí lo dice la noticia, ¿ya? Lo dice la noticia. Pero, al mismo tiempo, también debemos dejar claro que las mujeres optan por carreras de servicios y trabajos de servicio, los cuales cuentan con menores remuneraciones, y por otro lado, eligen trabajar menor cantidad de horas porque dedican tiempo a sus familias. Todo eso lo podemos discutir largamente. Por otro lado, hombres eligen carreras no de servicios relacionadas con la matemática, ¿cierto? ¿Ya? Y dedican menos tiempo, por supuesto, al cuidado de sus familias. Por lo tanto, los promedios son muy diferentes. Hay otros factores, por supuesto, la generación de riqueza, ¿ya? Fútbol femenino, una demanda que perdió la selección norteamericana porque solicitaba percibir la misma remuneración de los hombres, ¿ya? Ahora, para ser bastante objetivo, ¿cuánta gente va a ver un partido de fútbol femenino versus cuántas personas están dispuestas a ver un partido de fútbol masculino? ¿Qué partido, raya para la suma, al final del día, genera mayor cantidad de riqueza
por motivos de entrada o por motivos de auspicio de diferentes marcas que entregan los recursos para que esto sea posible. Esa es la reflexión, ¿ya? Esa es la reflexión. ¿Podrán ustedes tener otra opinión? Pueden comentármela, pueden dejármela en los comentarios, la tomamos para la siguiente clase porque se nos va acabando el tiempo. Pero todos estos son factores que alteran el mercado laboral. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Podríamos hacer un seminario sobre este tema, ¿ya? Pero estos son los que yo les presento, ¿bien? Tenemos nuestra síntesis, con esto vamos finalizando, ¿cierto? Y tenemos nuestra actividad de cierre. Mire, ¿receso necesario o sacar la vuelta? Estudio revela que otras cosas hacen chilenos en el trabajo. La gente se volvió loca comprando. ¿Por qué se dispararon los precios de la vivienda en el mundo y no solo de la vivienda? Ya saben a qué hace referencia eso. Renta básica universal. ¿Qué pasaría si fuera permanente para toda la vida por el hecho de ser chileno? Ya imagínense que Constanza Carmona tiene un ingreso permanente, trabaje o no trabaje, de por vida, proporcionado por el Estado, por el hecho de ser chilena, pagado con impuestos de todos los contribuyentes. Esa sería la pregunta, ¿cierto? A mí me resulta súper interesante. La respuesta de ustedes me resultan súper interesantes. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas?